Buenas amigas y amigos de Bajo la Lupa, nuevamente con ustedes. Esta vez tenemos con nosotros a José Luis Ricapa, integrante del MOSIC, a quien hemos invitado a conversar hoy día sobre el tema de los terribles desastres naturales, o así llamados desastres naturales, que en las últimas semanas han causado que muchísimos pobladores de nuestra Amazonía pierdan todas sus cosechas y se vean desplazados. Y ahora que ya se acerca el invierno, empezamos a temer por los friajes que van a ocurrir en Puno, con la enorme mortandad de alpaquitas e incluso de niños y de personas. Cada vez vemos con más preocupación la fuerza de estos llamados desastres naturales. José Luis es un experto y por eso lo hemos invitado a conversar con nosotros este tema. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos dispuestos a colaborar e informar un poco más a los oyentes, a los videntes de este tema, ¿no? Muchas gracias José Luis. Lo primero que queremos preguntarte es, cuéntanos un poco, ¿son realmente desastres naturales estos fenómenos como la lluvia, los friajes? ¿Por qué están en los últimos tiempos causando pues tantas pérdidas, tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas muertes? Claro, digamos, primero es clave aclarar los conceptos, ¿no? Cuando utilizamos el término, o la prensa, o en general la sociedad utiliza el término desastre natural, está mal utilizado. Lo que hay es una serie de fenómenos naturales que tienen un impacto sobre las poblaciones, sobre las comunidades, ¿no? Son, digamos, desastres originados a partir de fenómenos naturales, ¿no? ¿Y cómo están vinculados a esto que le llaman el cambio climático? ¿Y por qué estaría ocurriendo este cambio climático o esta cada vez mayor frecuencia de los desastres? Sí, bueno, los estudios justamente demuestran que existe una correlación entre el aumento de la temperatura global, por este fenómeno del calentamiento global, por la excesiva emisión de gases de efecto invernadero de parte de las sociedades humanas, ¿no?, con la mayor presencia de fenómenos naturales que terminan siendo desastres para las sociedades, ¿no? Entonces es así que vemos pues, en diferentes lugares del mundo, no solamente en el Perú, ¿no?, sino inundaciones, sequías, ¿Y qué tiene que ver este cambio climático que nos estás explicando con el modelo de desarrollo económico, con la manera como se están ahora explotando los recursos naturales, produciendo en las ciudades, la manera como vivimos? Claro, en efecto tiene mucho que ver, porque desde la revolución industrial el modelo de desarrollo, el modelo económico se basa justamente en una industria que extrae recursos de la naturaleza, principalmente petróleo y luego también muchos minerales, ¿no?, para satisfacer las necesidades humanas. Se da un proceso intensivo de extracción de petróleo, justamente se llega al nivel de desarrollo que se tiene muchas de las comunidades que hoy tenemos se basan justamente a ese modelo de extracción, pero que en todo ese proceso ha causado de que liberemos el dióxido de carbono, así como otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Ese proceso de liberar gases de efecto invernadero en la atmósfera es lo que viene causando el efecto invernadero, el efecto de sobrecalentamiento del planeta, ¿no?, un aumento de la temperatura global del planeta, ¿no? Muchos empero dicen que no hay otra alternativa, que no hay otro modelo, que ya no podemos vivir sin un modelo extractivista de este tipo, que hay que seguir explotando los recursos, minerales, petróleo, y bueno, que el daño al medio ambiente, que el cambio climático son simplemente costos que debemos asumir. ¿Es eso así? ¿Hay otras formas de pensamiento? Bueno, yo no considero que sea una forma de resignación, porque además no se evalúa efectivamente quiénes van a ser los más afectados, ¿no? Vemos que con la ocurrencia de todos estos desastres ligados al cambio climático, los más afectados son las poblaciones más vulnerables, ¿no? Ahora, nosotros los seres humanos no nos podemos poner en el papel de que podemos controlar la naturaleza. O sea, la naturaleza le ha tomado millones y millones de años lograr el equilibrio para que exista la vida en la naturaleza, incluso para que existamos nosotros mismos seres humanos. No existimos a lo largo de la existencia de la Tierra, ¿no? Ocupamos un breve ¿Quiénes plazo. son esas poblaciones más vulnerables? Las comunidades rurales, las comunidades nativas, las poblaciones asentadas con menores recursos económicos, ¿no?, porque sus condiciones de vivencia justamente no permiten hacer
evitar los efectos de estos fenómenos naturales sobre su modo de vida, ¿no? Dependen de una agricultura muy precaria, tienen viviendas bastante precarias, entonces ante cualquier cambio o efecto climático adverso los va a afectar seriamente. Entonces no todos se benefician del actual modelo económico, de este modelo extractivista, que además es generador de emisiones, que tú nos estás explicando. Bueno, pero hay otros que sí se benefician, indudablemente. Unos se benefician a costa de otros. ¿Cuáles son las compensaciones o las medidas de política que se deberían dar para ellos? Sí, definitivamente. Una de las demandas de la sociedad civil en general a nivel global, las diferentes redes que estamos metidos en el tema de exigir propuestas frente al cambio climático, es la exigencia de la justicia climática, ¿no? El reconocimiento de una deuda ecológica de los países desarrollados frente a los países que estamos en desarrollo, ¿no? Que reconozcan que esos impactos negativos van a tener un efecto negativo en lograr nuestro desarrollo. O sea, nosotros queremos seguir desarrollándonos, pero de una manera sostenible, ¿no? Y no vamos a contar con los mismos recursos, con las mismas facilidades que tuvieron estos países desarrollados en su momento, ¿no? Afectando a todo el mundo. Perfecto, muy interesante. Cuéntanos entonces de esas redes, José Luis, ¿qué es esto del MOSIC y quiénes son estos ciudadanos, como dices tú, que se están organizando para reclamar justicia climática? Claro, en el caso del Perú, el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, MOSIC, tiene 2 años de existencia, ¿no? No necesariamente somos un movimiento ambientalista y eso siempre lo que queremos dejar en claro, ¿no? Porque el tema del cambio climático, como vemos, está muy ligado al tema de desarrollo. Entonces, estamos integrados por diferentes organizaciones juveniles, ONGs, organizaciones vecinales, organizaciones religiosas, instituciones educativas, y esa es un poco la convocatoria que nosotros hacemos, ¿no? A un movimiento amplio de cambio, de acción crítica y de cambio de hábitos, porque esa va a ser la manera en cómo vamos a lograr una lucha frente al cambio climático, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José Luis, ha sido un gusto conversar contigo. Ahora sabemos un poquitito más de esto de la justicia climática y esperamos tenerte en otra ocasión en este programa para que nos sigas explicando cuáles son la agenda y los puntos que ustedes están levantando en MOSIC. Ok, muchas gracias, Marfil, muchas gracias a todos. Gracias, amigos. Gracias por su atención.